Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Nos encontramos en un tiempo crucial, un tiempo bastante difícil y yo pienso que es un tiempo para aumentar nuestras oraciones, ¿sí? Por todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente, con Israel y con este ataque que obviamente se veía venir, ¿verdad?, hacia Irán. Entonces, qué bueno es poder nosotros tener un tiempo especial de oración, intercediendo por todo esto que está aconteciendo, intercediendo obviamente por Israel, para que, caramba, esto no llegue a escalar, ¿sí? No llegue de pronto a convertirse allí prácticamente en una guerra abierta y declarada. Sí, entonces, qué bueno sería para nosotros y para todos, para el mundo entero, ¿verdad? Que esto pudiera terminar allí, cesar allí. Pero pues, obviamente, una cosa es lo que pensamos nosotros, otra cosa es lo que puede estar pensando y está dentro de los planes del Creador. Pero qué bueno es poder implorar por misericordia y porque estas cosas, pues obviamente no trasciendan, porque entendemos nosotros, es la vida de muchas personas inocentes, ¿sí? Y bueno, sería para nosotros que esto quedara allí, fuera caso cerrado, y no escalara pues a cosas más delicadas, más trágicas. Muy bien, hoy empezamos un nuevo ciclo de estudio de la Torah. Empezamos hoy con la primera paracha que encontramos nosotros en la Torah y empezamos el nuevo libro o Sefer Bereshit, ¿sí? Libro de Bereshit. Allí encontramos entonces uno de los textos que quiero compartir con ustedes y extraer de aquí pues la enseñanza para el día de hoy. El texto que encontramos allí es Bereshit 1:12 y a ese es el que quiero hacer alusión en la enseñanza de este día de Shabbat. Dice, hierba que da semilla según su especie y árbol que da fruto, que su semilla está en él según su especie. Este es el texto que encontramos allí cuando el Eterno empieza a crearlo todo. Entonces, vemos allí cómo Él hace que cada semilla según su especie y cada árbol de fruto según su especie y también su semilla, ¿no? Esto nos habla acerca de que podemos hasta el día de hoy ver, ¿no?, en la vegetación cómo obedece todo esto de acuerdo al ordenado. Árboles que dan toda clase de frutos y que a su vez dan semilla de acuerdo a su especie y característica, ¿sí? Entonces, hoy vemos, ¿sí?, si sembramos obviamente un palo de limones o semillas de limón, ¿verdad? Entonces, obviamente el palo dará o la planta dará limones, y así con todas las demás plantas. Pero quiero hacer alusión aquí a algo interesante, ¿verdad? Algunos comentarios que tiene el Tanaj, que tiene el Humás, y es que el hombre es comparado como un árbol. El hombre es comparado como un árbol, ¿sí? Y eso lo podemos ver nosotros en diferentes pasajes de la Escritura, ¿sí? Hay un pasaje bastante claro allí que nosotros encontramos en el Tanaj y es Teilín 1 o Salmo capítulo 1 verso 3. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Entonces allí se compara al hombre, ¿verdad? Como ese árbol que está dando buen fruto, por lo tanto tiene buena semilla y va a dar buen fruto. Nuestro maestro de justicia, Yeshua de Nazaret, hace mención en los evangelios hablando acerca de que las personas, ¿verdad?, son esos árboles y también son esas acciones, ¿sí? En Matillahu o Mateo capítulo 7, verso 17 dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos, refiriéndose a las acciones de los hombres. ¿Sí? Entonces, vemos allí cómo de acuerdo a las acciones el hombre será como recompensado, como premiado, ¿sí?
Y obviamente esto habla acerca del destino de las personas, ¿sí? Y las personas que hacen lo bueno, las personas que hacen lo malo, no tienen su destino. Nos dice allí también la escritura, en Matillahu, el capítulo 3, verso 10, hablando de Yohanan, el de las Tevilot, o como se traduce Juan el Bautista, que él hacía esta proclama. Él decía, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, estamos aquí nosotros hablando, o aquí se sobreentiende, ¿verdad?, de el fruto o las acciones de las personas, sean buenas, sean malas, ellas tendrán que una recompensa. Bien, entonces, de acuerdo a esto, debemos entender lo que nos quiere decir aquí el Salmo 1, ¿sí? Porque allí dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Y tenemos que definir esto, tenemos que definirlo para poder entender, ¿sí?, como personas similares a árboles, ¿en qué consisten estas corrientes de aguas? ¿Sí? Entonces debemos asegurarnos, ¿verdad? O debemos asegurar que el ser humano esté plantado a esas corrientes de agua. Pero ¿qué representa entonces esas corrientes de agua? Y el mismo Teilín o Salmo se contesta. En el versículo 2 dice, antes en la Torá de Hashem está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Y entonces ahí viene la comparación. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces esas corrientes de agua representan ¿qué? La Torá de Hashem. La Torá se traduce como ley, ¿sí?, en español, ¿sí?, nomos en el griego, y Torá significa instrucciones, instrucciones para la vida, ¿sí?, para que la vida sea una vida buena, una vida de éxito. También encontramos otros pasajes, ¿verdad?, que hablan acerca de la palabra del Eterno como aguas. En Isaías 55, 10, 11, se dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Sí? Entonces la compara como esa agua que desciende de los cielos, ¿sí? Y riega, pues obviamente, toda la tierra y la hace producir, la hace germinar, ¿no? Dice, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces vemos allí cómo el texto muestra que esas corrientes de agua, que esa agua o el agua se compara con la palabra del Eterno. Y el Rashtá menciona obviamente esta palabra, ¿verdad? O el agua como elemento purificador de la Keilah, de la comunidad del Señor. Dice en Efesios capítulo 5, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces se compara allí, ¿verdad?, el agua con ¿qué? Con la palabra de Hashem, ¿sí? Y esa es una forma de purificar la Keilah o la comunidad del Señor, ¿sí? Es una forma de santificar, apartar, consagrar más la comunidad del Señor. Y obviamente Yeshua hace mención del agua como elemento fundamental para ese nuevo nacimiento, ese nacimiento que viene de arriba, ¿sí? Ese nacimiento espiritual, el cual hace que la persona ya no sea la misma, sino que empiece una nueva vida, ¿no? Y encontramos ese texto allí en Yohanan 3:5 o en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 5. Dice, Yeshua respondió allí a Nicodemo. Le dice, en verdad te digo, que el que no nace de agua, o sea, de la palabra del Eterno y del Rúa, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ya vimos allí cómo la palabra, ¿verdad?, se compara al agua, o el agua se compara a la palabra. Y hay otros textos también que hablan acerca de esto, pero quise traer estos en sí porque son muy específicos, muy claros, ¿sí?, que hablan que la palabra es comparada aquí, ¿verdad?, a la palabra del Eterno o a su Torah.
Entonces, yendo ahí al texto de Tehilín 1, hay que plantar, hay que arraigar al ser humano a esa fuente de conocimiento, para que sus acciones sean buenas y de provecho para él y para su entorno. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Arraigar al ser humano, arraigar a la persona, ¿sí? A esa fuente de agua, a esas corrientes de agua, a la palabra del Eterno, ¿no? Para que pueda afectar positivamente su vida y también su entorno. Pero entonces, ¿en dónde empieza la responsabilidad? ¿Sí? La responsabilidad entonces empieza en nosotros. Por lo tanto, debemos acudir a esa fuente de agua, a ese conocimiento del Eterno, para hacer que nuestras acciones estén enmarcadas de acuerdo a la voluntad divina. ¿Sí? Es necesario, se hace imperativo hoy día, que el hombre recurra a esa fuente de agua viva, a esa fuente que es la Torá, las instrucciones divinas de Hashem. ¿Sí? Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Si somos padres, ¿verdad? Si somos empresarios, si somos compañeros, ¿verdad? De trabajo, de estudio, tenemos que acudir a esa fuente constantemente. Y si somos padres, obviamente, es nuestra responsabilidad plantarnos y arraigarnos en la Torah y hacer que nuestros hijos se aferren a ella. Sí, eso es muy importante. Si tenemos responsabilidad en la crianza de nuestros hijos, tenemos que empezar por nosotros, ¿sí? A arraigarnos, ¿verdad? Como hijos también, a esa palabra que es la palabra de nuestro Abba que está en los cielos. ¿Sí? Si queremos que nuestros hijos se aferren y aprendan de nosotros, entonces tenemos que aprender nosotros de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Si aprendemos de Él y hacemos lo que Él nos dice, entonces nuestros hijos harán lo mismo, harán otro tanto. ¿Sí? Y por eso allí algo que revela nuestro Adón Yeshua, en uno de los evangelios, en Yohanan o Juan, capítulo 5, verso 19, dice, por esto Yeshua respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Sí? Lo importante que es que empecemos nosotros, la responsabilidad recae sobre nosotros como padres. A hacer la voluntad ¿de quién? De nuestro Padre que está en los cielos. Dice, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. Ellos tarde o temprano tendrán que tomar el ejemplo, ¿sí? De nuestras vidas, el testimonio de nuestras vidas, las palabras, las frases que hablamos, que decimos. ¿Sí? Todo lo que nosotros somos como padres, ellos tarde o temprano van a tomar ese rumbo, a tomar ese ejemplo. ¿Sí? Si nosotros nos mantenemos allí constantes, permaneciendo, ¿verdad? En esas corrientes de agua. Dice allí algo muy interesante y esto es lo que Hashem promete a los padres, ¿no? A los padres que hacemos esto, que tenemos esta responsabilidad. Y nos dice allí Isayahu 59:21, en cuanto a mí, dice Adonai, este es mi pacto con ellos, mi rúa o mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Adonai, desde ahora y para siempre. Entonces, si somos inteligentes, debemos nosotros desde muy tierna edad, desde muy pequeños, ¿verdad? Empezar nosotros a inculcarles a ellos en los caminos de la Torah. Inculcarles de una forma correcta, que ellos puedan ver inclusive nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Es muy importante esto, que lo puedan ver en su papá, que lo puedan ver en su mamá, que lo puedan ver en esos hogares que están ya formados, ¿sí? Nosotros como padres arraigarnos totalmente a esas corrientes de agua, a esa fuente divina, a esas instrucciones que están allí en la Torah, ¿sí? Para que asimismo el Padre que está en los cielos haga cumplir esta promesa. Es una promesa, ¿sí? Que el rúa que ha puesto en nosotros y las palabras que ha puesto en nuestra boca no falten en la boca de ellos y de todos nuestros descendientes, desde ahora y para siempre. Entonces tenemos que ver aquí algunas cosas prácticas, muy prácticas, ¿sí? 7 puntos he considerado aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es
Diariamente debemos estudiar la Torá, los evangelios, las cartas de los aliajim o de los apóstoles. Tenemos que nosotros a diario, ¿verdad?, estudiar. O sea, no basta leer. Hay que subir de nivel. Hay que empezar a estudiar, a profundizar dentro del contexto hebreo todas estas palabras, todos estos libros que encontramos nosotros allí, ¿verdad?, en el Tanakh y también allí en el Código Real o en el Brit Hadashah. Tenemos que empezar a estudiar, ¿sí? A estudiar. Y para ello, punto 2, debemos tener un líder o guía que nos enseñe, una persona que nos enseñe, ¿verdad?, que nos ayude a dilucidar las palabras, las frases, el conocimiento que hay allí. Es importante tener allí un guía, ¿sí? No basta con estar en la casa, no basta con estar leyendo, ¿sí? Simplemente leer, memorizar, no basta con eso. Hay que estudiar y hay que estudiar dentro del contexto hebreo. Y para eso se necesita una persona que esté dentro de ese contexto, una persona que tenga como base la Torá, ¿sí?, para poder instruir. Una persona que esté cumpliendo las misbot, una persona que tenga testimonio de estar haciendo lo que está enseñando. Como punto 3, debemos poner en obra lo que la Torá nos enseña. Entonces, como judíos, bien, si somos, o como justos de las naciones. Entonces, tenemos que alinearnos, ¿verdad?, allí de acuerdo a nuestro estatus. Si eres un judío, obviamente tienes que cumplir allí con la Torá, con los 613 preceptos, su desarrollo, ¿sí?, al punto que pueda convertirse eso en una edificación para tu vida, un placer para tu vida, un gozo para tu vida, el poder cumplir esas misbot, ¿sí?, sin mucha carga, con mucha facilidad, así como le dijo nuestro Santo Maestro: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. O sea, así como esa Torá que enseñó nuestro Santo Maestro, ¿sí? Y si es un justo de las naciones, entonces allí aplicar las 7 leyes noágicas con todo su desarrollo, ¿verdad?, para que también pueda tener fruto, su vida tenga fruto y fruto abundante. Como punto 4, debemos educar con nuestra conducta y enseñanza a nuestros hijos. O sea, tenemos que nosotros ir a la altura de eso que hemos aprendido, ¿sí?, de tal manera que podamos dar testimonio de esa verdad, testimonio de esas enseñanzas, ¿verdad?, a nuestros hijos. Hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que educarlos en la Torá, hay que educarlos en la ética, en la moral de la Torá, ¿sí?, desde muy pequeños. Y hay que insistir, ¿verdad?, en eso. Por eso, como punto 5, debemos repetirle a nuestros hijos estas enseñanzas, repetírselas y repetírselas. Eso dice Devarim o Deuteronomio 6:7, dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces esto nos está hablando aquí que en todos los ámbitos, ¿verdad?, de la vida, ¿sí?, cuando estemos nosotros de camino, en tu casa, ¿verdad?, allí haciendo tus roles como madre, como padre, allí cuando estés de camino, cuando estés viajando con ellos, cuando te vas a acostar, ¿verdad?, cuando te levantes, ¿sí?, donde quieras que estés con ellos, enseñarles, repetirles, hablarles, ¿sí?, hasta que eso quede en su nefes, en su neshama, ¿sí?, en su mente, en su espíritu, en su alma, ¿sí? Como punto 6, renovar el conocimiento, renovarnos, ¿sí? Entonces, ir poco a poco, ¿verdad?, estudiando y ir subiendo de nivel, ¿sí?, y ir aprendiendo aún mucho más, para que podamos nosotros contextualizar, ¿sí?, para que podamos nosotros ser más efectivos en la enseñanza, ¿sí?, renovar, ¿verdad?, en la forma como enseñamos inclusive, ¿sí? Si tenemos que buscar nueva pedagogía, ¿verdad?, para ello, entonces buscar allí todas las herramientas que hay y que la tecnología nos pone para poder enseñarles a ellos. Entonces hay que renovar todo eso, hay que hay que innovar, por decir así. Y como último punto 7, debemos estar comprometidos 100%, a hacer luz. Donde quiera que estemos, hacer luz. Con quien quiera que estemos, hacer luz. Eso debemos nosotros
comprometernos al 100%. No podemos ser luz en la casa, ¿verdad? Y tiniebla fuera de ella. No, tenemos que ser luz donde quiera que estemos. En la casa, en el hogar, en el trabajo, con los compañeros, en el estudio, en el deporte. Ser luz allí en medio de la oscuridad. Hay un texto que me llama mucho la atención, algo que pasó, ¿verdad?, con una persona ciega, que nuestro Adón Yeshua fue a sanar. Y dice allí que le trajeron el ciego y entonces él le untó lodo en los ojos y entonces hizo que se lavara y entonces lo primero que vio este hombre, parece que todo fue a propósito, ¿verdad? Y lo primero que vio fue árboles. Dijo, veo a los hombres como árboles. ¿Sí? Veo a los hombres como árboles. Interesante, ¿verdad? Muy interesante esto. Y después volvió otra vez, ¿no? Allí a poner las manos y fue otra vez a ver y ya miraba bien. Pero ¿por qué aquí no fue el milagro de una vez? ¿Por qué no miró de una vez? ¿Por qué no vio como vemos todos? Sino que se le permitió ver que los hombres eran como árboles. Bueno, aquí yo creo que el maestro quería darle una lección. Todos somos como árboles y todos damos frutos. Y debemos asegurarnos de dar el mejor fruto. ¿Sí? El mejor fruto. Debemos asegurarnos. ¿Sí? Tú y yo tenemos que asegurarnos de ello. Y para asegurarnos de ellos tenemos que estar en esas corrientes de agua. ¿Sí? En esa Torah. Dice allí el texto, ¿verdad? De Teilín, ¿verdad? Será como, dice así, un momentico, vamos a verlo. Capítulo 1, el verso 2. Dice, antes en la Torah de Hashem está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. Tenemos que asegurarnos de eso. Asegurarnos de que de día y de noche meditamos, estudiamos ¿qué? La Torah. ¿Sí? ¿Para qué? Para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos el fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagamos va a prosperar. Mis amados, los dejo allí, ¿verdad? Con esta enseñanza, que el Eterno nos ayude. Les repito entonces estos 7 puntos que son muy prácticos. 1, diariamente debemos estudiar la Torah, los evangelios, las cartas de los Alejín o las cartas apostólicas. 2, debemos tener una guía, líder, que nos la enseñe. 3, debemos poner por obra lo que la Torah nos enseña, ¿verdad? Tanto a los judíos, o nos señala a los judíos, como los justos de las naciones, ¿sí? Que debemos hacer. 4, debemos educar con nuestra conducta y enseñanza a nuestros hijos. 5, debemos repetirle a nuestros hijos estas enseñanzas, ¿sí? 6, debemos renovar el conocimiento y también la forma de enseñar. Y 7, debemos estar comprometidos 100% a hacer luz donde quiera que estemos. Amén y amén. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos dé esa capacidad y nos ayude a perseverar hasta el fin. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.